Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo resolver problemas con vectores para hallar los respectivos ángulos. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un vector. Claramente, para que algo sea definido como un vector debe tener una magnitud y debe tener una dirección. La magnitud es el tamaño del vector, que tan grande o tan pequeño sea, y la dirección es la orientación hacia donde está dirigido o simplemente el ángulo que lo determina. Eh, para poder hablar de vectores tenemos que tener claro qué es graficar una pareja en el plano cartesiano. Esto quiere decir que si tenemos este plano cartesiano que aparece ahí en el eje X, tenemos el origen y de allá hacia este lado decimos que X es positivo y hacia este lado diremos que X es negativo. Con Y, de la misma manera, de aquí para arriba decimos que es positivo y de aquí para abajo decimos que es negativo. Cuando vamos a graficar la pareja 1, 2, entonces 1 para la X y 2 para la Y, como se muestra en la figura. Y para poder decir que esto es un vector, tenemos que trazar una línea, una flecha, del origen hacia ese punto, y de esa manera queda graficado el vector. Y el ángulo de inclinación va a ser precisamente el que está definido por el eje X. Ahora, todo en nuestro plano cartesiano también lo vemos como el círculo trigonométrico, donde empieza con 0 grados, 90 grados, 180 y 270, y donde aparece el 0 pues también debería ser 360. Hay que tener claridad que si un vector está en el primer cuadrante estaría entre 0 y 90, menor que 90, mayor que 0. Si está en el segundo cuadrante pues entonces sería mayor que 90 y menor que 180, y así sucesivamente. Ahora, aquí tenemos un vector donde está definido el ángulo alfa. Si el vector estuviera en el segundo cuadrante, entonces alfa es el pedazo grandotote y beta es la parte pequeña. Y si está en el tercer cuadrante, pues exactamente lo mismo. Alfa es la parte verdecita y beta es la parte azulita. Y el cuarto cuadrante pues, se definiría de manera similar. Ahora vamos a dar un ejemplo. La forma genérica de hallar el ángulo del vector es, pues tenemos el vector 2, 5, pues primero sería graficarlo, hallamos el punto, como ya les había explicado, y luego trazamos el vector. Y de ahí utilizamos la fórmula alfa es igual a tangente a la menos 1 de 5 sobre 2, es decir, y sobre x. Hay que tener mucho cuidado, utilizamos nuestras calculadoras y hallamos el ángulo que tenemos ahí y de esa manera obtuvimos algo. Ahora tenemos este segundo vector, menos 3, 7. Lo graficamos, vemos que ese punto está en el segundo cuadrante, trazamos la línea y ya sabemos que está en el segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, debemos utilizar la noción no de alfa, sino de beta. Decimos que beta, aquí hay que tener claro que el beta se va a utilizar siempre que hablemos del segundo, tercero o cuarto cuadrante, y que los valores de x y y del vector siempre deben ir positivos. En este caso tenemos el menos 3 y el 7, note que colocamos el 3 positivo. Si el 7 hubiera sido, por ejemplo, el negativo, hubiéramos simplemente colocado el 7. Si el vector hubiera sido, por ejemplo, menos 3 y menos 7, pues hubiéramos colocado 7 sobre 3 en cualquiera de los casos, hubiéramos colocado el mismo 7 sobre 3. Así que el ángulo que obtuvimos para beta sería 66.8 grados. Aquí es donde debemos utilizar una fórmula alterna. Estamos en el segundo cuadrante. La fórmula alterna dice que alfa es igual a 180 grados menos beta, es decir, 180 menos 66.8, y obtenemos el valor 113.2 grados. Por otro lado, aquí hay que tener en cuenta la generalidad. Si estamos en el primer cuadrante, pues simplemente alfa es igual a tangente a la menos 1 y sobre x, como lo vimos en el primer ejemplo. Pero si el vector está en cualquiera de los otros cuadrantes, decimos más bien beta. Beta es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Recuerde, y es la segunda coordenada y x es la primera coordenada. Y según el cuadrante que utilicemos, vamos a utilizar las fórmulas auxiliares que aparecen ahí. Muchas gracias por ver el video y espero vean mis próximos videos.